Este libro que hoy presentamos trasciende además los límites de esa mera novela sobre la guerra civil o de la represión de los maestros y de las maestras republicanas. Y la verdad es que, como decía al principio, yo estoy deseando escuchar primero la presentación de Miguel Ángel, pero que por parte de Rafa nos introduzca y nos explique todo lo que ha querido transmitir y todo lo que ha querido plasmar en su libro. Así que, por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente vuestra asistencia y les doy la palabra a Miguel Ángel. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la vicepresidenta de la Diputación, doña África Colombo Jiménez, porque siempre que hemos pedido su presencia como también diputada de Cultura, a la vez que la vicepresidenta ha venido a estos actos a presentar estos libros de memoria democrática, con los que hoy exponemos, gracias a la labor de Rafael Valdivia Blázquez y una serie de colaboradores y colaboradoras que ha tenido, que ha hecho de este libro, como ahora analizaré brevemente, una maravilla. Siempre en la Diputación, cuando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o algún interesado en presentar la novela que hoy tenemos de este tipo, le pedimos esta aula, siempre está ahí, y para otras muchísimas cosas que siempre desarrolla en el tema de memoria democrática. Bueno, yo voy a hacer una pequeña biografía de Rafa Valdivia Blázquez. Rafa Valdivia, bueno, lo conocí hace ya unos años y digo, Valdivia, yo también soy Valdivia y no me suena que en Marmolejo, en Valdivia, haya mucho. Dice, no, es que mis ancestros son de Valdepeñas de Jaén, igual que los míos. Entonces ya tenemos ahí un hilo que tirar para el ovillo y a ver si somos familia luego en el fondo, yo creo que sí, ¿eh? Así que eso es otra cosa que tenemos que hacer, ¿eh? Hacer una labor de antropología de los Valdivia, de Valdepeñas de Jaén. Bien, ya pasado a la biografía, pues nace en Marmolejo, Rafa Valdivia Blázquez, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada, obtiene también el máster de profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Universidad de Jaén. Ha trabajado en el sector privado y últimamente es concejal del Ayuntamiento de Marmolejo desde el año 2015. Mantiene su dedicación municipal con la lectura y la escritura y ha obtenido varios premios en la categoría de poesía a nivel local, provincial y regional. Los libros del maestro es el título de su primera novela de género histórico y está basada en hechos reales y en hechos algo novelados, pero eso es novela, no solo sería, si no sería solo un libro, sería un libro de historia, muy importante, pero es novela. Y ahora la voy a definir más ampliamente la novela. Sigue escribiendo su segundo libro, Historia de Fulano y Mengano, un compendio de relatos históricos basados en acontecimientos de la guerra civil en distintos pueblos de la provincia de Jaén. Eso en cuanto a la biografía, y ya no hace falta. Se lee este libro, te engancha de una forma que es que lo lees del tirón, en el sentido de que yo lo califico como novela histórica y democrática, porque es un reconocimiento a la labor de una persona que, como tantos cientos de miles, millones de españoles y españolas, sufrieron la represión de la dictadura franquista, en este caso un maestro que tenía un futuro por delante y que, bueno, se truncó con el tema de golpe de Estado, guerra civil y posterior dictadura franquista, siendo él, habiendo acabado la carrera de maestro en en Pamplona, y él era de Alsasua y tuvo ese problema tan grave a lo largo del año, a partir del año 1936. El relato, como he dicho antes, es novela e historia, más historia que novela. O sea, más datos al 100%, no, pero sí a un 80%, y luego tiene su vínculo literario muy concreto, muy bonito, y además es original, porque empieza en el primer capítulo con la muerte del protagonista. Lo normal es que sea al final, en el capítulo número 30, pues no, él empieza desde el principio. Me chocó, digo, qué originalidad, qué ocurre aquí, pues vamos a seguir leyendo. Claro, ya te engancha de esa forma a ver qué le ocurrió a este maestro de Alsasua, que al final termina en Marmolejo, y dice, bueno, esto es interesante. Tira del hilo para sacar la madeja y la saca muy bien.
¿Qué supuso la Segunda República para el protagonista y para todos los maestros y maestras y todas las personas en general que apoyaron y querían un gobierno democrático? Pues un momento, unos años de libertad, de derechos, de ilusiones por una España mejor en todos los aspectos, sobre todo en la educación pública, la sanidad, en temas de los derechos laborales, en fin, todo lo que un sistema democrático y constitucional tan importante como fue el de la Segunda República proponía para el pueblo español y para llevarlo hacia Europa. Estábamos marginados aquí en España con los sistemas anteriores. ¿Qué ocurre? Pues yo digo que ocurre más o menos como dice Sabinas, cantautor. A partir del 18 de julio del 36, España fue un bulevar de los sueños rotos. Sueños rotos que el protagonista tenía en Alsasua, vivía con su familia, había hecho lo que él quería, que era estudiar magisterio, sacar antes del 30 de junio la carrera y ya el próximo curso intentar empezar a trabajar en magisterio. Había colaborado como maestro, como estudiante de magisterio en las misiones pedagógicas, que además de estar ahí siempre en el tema de la enseñanza, también llevaba la enseñanza y la cultura a aquellos lugares donde nunca había llegado, ni siquiera el cine, ni siquiera habían visto una reproducción de las Meninas o de los fusilamientos del 2 de mayo. Entonces, esa labor la hicieron maestros, profesores y hombres de la cultura en toda España, y él, en concreto, en Navarra y en su pueblo, en Alsasua. Alsasua fue una ciudad muy importante después de Pamplona, en el sentido de era un nudo de comunicaciones ferroviarias y tenía un nivel cultural, político, educativo muy importante. Pero también había los enemigos de la libertad, ahí, como veremos más adelante, ¿no? ¿Qué supuso la educación de la Segunda República con respecto a lo que ocurrió después? Un cambio radical. O sea, la Segunda República vivía del siglo XIX del krausismo y de la institución libre de enseñanza. Los alumnos y las alumnas no pueden estar entre cuatro paredes solos. Hay que estar allí, educando, no solo instruyendo, sino también educando. Y luego salir a la calle, ver la naturaleza, explicar la naturaleza, lo que se ha explicado previamente en clase, y ver monumentos, en fin, con los maestros y maestras y el alumnado de la Segunda República. ¿Qué supuso después del 39? Pues el nacionalcatolicismo, que todos conocemos, ¿no? Que hemos sufrido en mayor o menor medida del año 39 hasta el año 77. Un cambio total muy duro. ¿Qué le ocurre al protagonista? Pues al protagonista le ocurre que a partir de julio del 36 se le aplica, como a muchos hombres y mujeres que habían luchado por la democracia y por la libertad y por una educación renovadora, pues todas las leyes de la represión franquista. O sea, primero los detienen, está en un fuerte, el fuerte San Cristóbal, en Pamplona, que eso era un fuerte militar de finales del siglo XIX, y luego pues, lo utiliza el franquismo como cárcel, y eso era terrible. Mucha gente moría de hambre y enfermedades sin tenerle que pegar un tiro, pero también pegaban tiros y sacaban gente. Nuestro protagonista tuvo, entre comillas, suerte de no ser fusilado, porque era un joven, con 18, 19 años, que había terminado magisterio en aquella época, que sí se había destacado como un hombre de ideas progresistas, afines al Partido Socialista y a la UGT, y un trabajador de la tierra, de la enseñanza, y entonces, bueno, pues es detenido. Su familia también tenía ascendencia progresista, republicana y socialista, y es detenido y es encarcelado allí en ese fuerte San Cristóbal. Cumple su tiempo de represión, sale y ve lo que ha pasado en su casa, un drama como lo de tantos dramas que ocurre con el tema del golpe de Estado, guerra civil, la franquista. Ve su casa destrozada, su padre desaparecido, o sea, fusilado, enterrado en cualquier cuneta de por allí de Pamplona, su amigo también destrozado, sus amores rotos. Tiene que empezar, cuando sale de la prisión de Fuerte San Cristóbal de Pamplona, una nueva vida durísima, durísima. Emigra fuera de allí, sobre todo se centra en Madrid y con mucha habilidad
vende libros, pero vende libros de una ideología pues católica, de lo que había en esos momentos, pero él conecta con gente en el exilio, sobre todo en Francia, México y Argentina, y trae libros clandestinos de izquierda, para que vieran los españoles y españolas que estaban aquí que se escribía otra historia y otra información que no era la que el franquismo quería imponer, ¿no? Esa es la habilidad que tuvo. Luego, ya entrada ya al final la transición, la democracia, lo rehabilitan como maestro y puede dar clases, una educación que él tenía su base en la educación del krausismo. Ya a partir de 1977, en los últimos años de su vida profesional puede dar clases, se pone al día con la legislación vigente que había, pero claro, introduce también cosas de lo que él había estudiado en su magisterio de Navarra, que es el krausismo y la forma de la institución libre de enseñanza diferente a la que había habido 40 años antes y a la que había todavía al principio de la democracia. Pero bueno, ya hay más libertad, hay una constitución, hay libertad de cátedra y puede informar mejor. Termina en Marmolejo, como hemos dicho, su último año, y allí conoce a un joven, pequeño alumno suyo, y este alumno pues se ve asombrado de este personaje que es totalmente diferente a los maestros y maestras que había tenido hasta entonces, ¿no? Pues este hombre allí en Marmolejo termina porque su pareja tenía problemas de riñón, y Marmolejo es un sitio estupendo para tomar la agua y quitarse la litiasis renal, la piedra de riñón, además de un pueblo maravilloso, andaluz 100%, bonito como es solo, y bueno, el balneario de Marmolejo ha sido visitado por personalidades del mundo entero, ¿no? Como Charlot, por ejemplo. Charlot estuvo allí, entre otros muchas personalidades y personas que han necesitado de su agua. Bueno, fallece, que es el primer capítulo, y ve una serie de cosas que le altera. Al final no lo cuentes. No. Que le altera y saca de los libros del maestro, por eso se llama así, sí. Saca pues la historia de este personaje, porque le debía ese homenaje a todos y a todas los que lucharon por la democracia y por la libertad. Pues nada, muchas gracias. Y antes de explicar yo un poco y matizar algunas cosas, me gustaría que un amigo mío y también implicado en la cultura jienense como Sergio Pérez, actor y director de la compañía de teatro Chamán Producciones, va a leer una parte del primer capítulo del libro. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Rafa, por supuesto, esta invitación. La relación que tenemos es reciente, ¿no? Ha sido a través de un espectáculo de Miguel Hernández que llevé precisamente a Marmolejo hace poco. Y bueno, ahí le pedí un poco el libro, empecé a leer y él me pidió, oye, tengo una presentación tal día, ¿por qué no hacemos alguna cosita? Y pensé y acordamos que precisamente el principio de la novela, de esta novela, a mí me impactó ya de primera hora, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, que empieza con la muerte de uno de los protagonistas. Y bueno, de alguna manera pues vamos a intentar aquí hacer ese homenaje a ese maestro, ¿no? Y al recuerdo de Rafa. Llamé a la puerta. Alguien me dijo que entrara con el tono de quien no conoce quién está detrás. Giré el pomo y la imagen no pudo ser más impactante. Mientras mis ojos se hacían a la penumbra en la que se encontraba la habitación, un fuerte olor a senectud me provocó una reacción de vuelco en el estómago. Desde la puerta recién abierta y aun con la mano en el pomo, pude ver una imagen que nunca he conseguido olvidar. Estaba tumbado en el suelo frío de terrazo, sin más protección que un pijama blanco, como el de los hospitales, con la leyenda en la solapa, Residencia Los Leones. Las manos entrelazadas sobre el vientre, el cuello erguido y la cabeza apoyada en el suelo. No supe qué decir y de hecho no dije ni hola. Pasa, Pablo, no te quedes ahí, cierra la puerta, por favor.
De nuevo se dirigieron a mí, pero tampoco supe quién fue porque no podía levantar la mirada del suelo. Su rostro pálido, amarillento como una pared vieja y encalada hace tiempo, huesudo como una calavera con piel, se mostraba inexpresivo, vacío de personalidad. Sin embargo, era él, con el pelo blanco peinado hacia atrás y una incipiente barba cana de 2 días. Alguien me acarició la cabeza por detrás. Probablemente era la misma persona que segundos antes me había invitado a entrar. Seguía sin poder decir nada, impactado aún por la imagen del cuerpo inerte de don Miguel, tumbado en el frío suelo de terrazo de aquella habitación de residencia. La calefacción estaba apagada y el ambiente era gélido. Junto a mí escuché varios sollozos de la gente que estaba alrededor del cuerpo, algunos sentados en sillas y otros de pie, pero todos con la mirada puesta en él. Estaba en el instituto cuando recibí la noticia. El director llamó a la puerta de mi clase y la interrumpió para invitarme a lo que le acompañara a su despacho. Me levanté de la mesa dejándolo todo como estaba, ante la mirada extraña de mis compañeros. Seguí al director por los pasillos del centro 2 metros detrás de él, hasta llegar al despacho de dirección. Me invitó a pasar y a sentarme en la silla que había delante de su mesa. Mientras él tomaba asiento, vi una hoja de papel con muchas anotaciones. Parecían recordatorios, pero una de ellas sobresalía entre las demás: don Miguel. Entonces sospeché lo que empezaría a comunicarme tan solo un segundo después. Verás, Pablo, hace un momento me han llamado por teléfono desde la residencia para que te dijera que don Miguel, bueno, ya sabes, que lleva mucho tiempo mal, ¿no? Pues ha llegado su hora y por fin está descansando, dijo el director, contrariado por haberle tocado a él dar esa desagradable noticia. Le di las gracias sin mirarle a los ojos. Quería ahorrarle el mal trago de tener que consolar a un adolescente que había recibido una de las noticias más tristes de su vida y también la primera de este estilo. Pablo, puedes recoger tus cosas e irte a casa, dijo el director. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. No iba a entrar a la clase de nuevo y que mis compañeros me preguntaran. No quería encontrarme con ninguna mirada que buscara una explicación. Lo que menos me apetecía era tener que darlas. Atravesé la puerta de salida del centro y me encaminé en dirección a la residencia. Quizás lo mejor hubiera sido ir a casa de mis padres, que probablemente ya habrían sido informados también, pero no quería perder tiempo. Quería comprobar que la noticia era cierta y que el final había llegado por mucho que me doliera. Anduve 1 kilómetro aproximado que separaba el instituto de la residencia como en volandas, impulsado por el recuerdo de muchas tardes de cuentos y películas e inundado por la tristeza que me producía saber que jamás volverían aquellos momentos con los ríos de letras en los que nos zambullíamos ajenos al mundo. Se habían secado. ¿Que si me lo esperaba? Puede que sí. Su estado empeoraba cada día, pero nadie estaba preparado para el último momento, y menos un chaval de mi edad que nunca había vivido la muerte de un ser querido. Cuando mi vista se habituó a la penumbra de la habitación, pude ver que una de las personas que sollozaba era su mujer, doña Leonor, hundida en el sillón color crema que trasladaron desde su piso del barrio cuando se mudaron a la residencia. Era el sillón que don Miguel pasaba los días devorando libros y viendo películas, aquel en el que lo había visto tantas horas cuando conversaba conmigo, siempre con libros en sus piernas o en las mesitas alrededor. Vestida con una blusa oscura de seda y una falda lisa y negra que le arropaba las piernas hasta la altura de las rodillas, escondía el rostro en su mano huesuda y de prominentes venas azules, queriendo ocultar un semblante compungido bañado en lágrimas. Siempre había sido muy discreta y coqueta. Nadie la había visto nunca despeinada ni tan siquiera con ropa de andar por casa. Era tan cotidianamente elegante que llamaba la atención de las demás mujeres de mi barrio. Hasta en alguna ocasión había oído decir a mi madre a su paso: «Qué bien puesta va siempre doña Leonor». De rostro sereno y sonriente, nunca la había visto expresar una emoción como la que pretendía ocultar tapándose la cara con las manos. Seguía sin poder hablar. Los pies estaban desnudos con las uñas moradas. Las piernas, rectas y juntas, se alineaban con la rigidez del suelo en el que yacía. Las manos entrelazadas parecían de cera, y la piel de los dedos caía sobre el vientre inmóvil. Los ojos estaban cerrados, lo estarían ya para siempre. Y también cerrada estaba la boca, con la ayuda de un pañuelo atado en la cabeza. Era cierto, don Miguel había muerto.
Con la certeza empezaron a despertar mis sentidos y comencé a salir del shock en el que había sucumbido hasta ese momento. A la vez que me pregunté por qué se encontraba en el suelo. No fui capaz de hacerlo en voz alta, pero tampoco fue necesario. Pablo, don Miguel está tomando tierra. De nuevo esa vocecilla había vuelto a sonar. Ahora sí pude comprobar que se trataba de Pilar, la persona que cuidó de ellos en los últimos años, primero en el piso del barrio y después en la residencia. Pequeña, regordeta y con el pelo siempre recogido en una coleta. Pilar era la viva imagen de la cuidadora eterna que velaba por los demás más que por ella misma. Al parecer estuvo pendiente de mí desde que entré por la puerta de la habitación. Se lo agradecí con una pequeña sonrisa mientras seguía confundido. ¿Por qué? Me atreví a preguntar. Fueron las primeras palabras que escucharon de mí. Como ha estado tanto tiempo en la cama, el cuerpo necesita estirarse antes que se ponga tieso, explicó Pilar con la única intención de relajarme. Además es bueno que los muertos tomen contacto con la tierra, que es donde van a estar para siempre. Entonces comprendí que aquella costumbre de que los muertos tomaran tierra respondía más a una cuestión física que mística. Don Miguel había vivido sus últimos meses sin poder levantarse de la cama y si no lo hubieran acostado en el suelo al poco de morir, el rigor mortis había rigidizado sus extremidades hasta tal punto que no hubieran podido estirarlo para introducirlo en la caja fúnebre. Sacado de mi confusión y recuperado de la conmoción ante aquella tétrica escena con la que me encontré, noté que la emoción me nublaba la vista cuando me dispuse a mirar alrededor y reconocer a las personas que se encontraban en la habitación. Aparte de Pilar, que buscaba en su bolso un pañuelo para dármelo, y doña Leonor, que seguía hundida en el sillón como un trapo viejo, estaban de pie una enfermera de la residencia que esperaba algo mirando el reloj, don Antonio, el maestro, que se encontraba sentado en una silla apartada, y un hombre gordo de unos 40 o 50 años que no conocía y que estaba de pie con los brazos cruzados y mirando hacia el suelo. Me acerqué a doña Leonor esquivando el cuerpo de don Miguel. La toqué en el hombro con los brazos cruzados mirando el suelo. Me acerqué, miró hacia arriba agudizando su sollozo y entonces me agaché para abrazarla. No dije nada. ¿Qué tenía que decir? Pablo, ahora prepararán a mi tío porque la funeraria va a llegar pronto. Si quieres salimos para dejarlos trabajar. Se dirigió a mí el hombre bajito y grueso que no conocía. Al parecer quería evitar que presenciase una escena que no iba a ser de buen gusto para nadie y menos para mí. Sorprendido de que supiera mi nombre, me dirigí de nuevo hacia la puerta, la abrí y salí al pasillo. El hombre regordete venía detrás. Lo querías mucho, ¿verdad? Lo miré de nuevo secándome las lágrimas con el pañuelo que me había dado Pilar y asentí. Perdona, pero no me he presentado. Soy Luis Miguel Rodríguez, sobrino de Miguel. Él y mi padre eran hermanos. ¿Nunca te había hablado de mí?, me preguntó. La verdad es que don Miguel no me había hablado mucho de su familia. Nunca había profundizado en su vida privada. Nuestras conversaciones divagaban sobre 1000 asuntos que agotaban las horas incontables que habíamos pasado juntos y había poco espacio para reflexiones personales, que fueran más allá de alguna anécdota o que sirvieran de ejemplo para ilustrar algo. Fue en ese justo momento cuando empecé a darme cuenta de que conocía poco de su vida. La curiosidad empezaba a quemarme por dentro y me invadió un sentimiento de pérdida de tiempo que ya no tenía remedio. Cuántas horas y horas había estado delante de don Miguel y jamás le pregunté sobre su vida. Pero porque él nunca me había contado nada de su pasado. Tal vez haya muerto con la preocupación de que jamás me interesé por conocer su vida y que solo quería saber lo que él sabía, descubrir los mundos que leía y aprender todo lo que él se empeñaba en enseñarme. Ya era imposible porque había muerto. Aún no me puedo creer que todo lo que sabía, todo el conocimiento que guardaba y todas las historias de los miles de libros que leyó se habían ido con él. ¿Por qué ha tenido que morir?, pregunté mirándole con los ojos bañados en lágrimas. Todos nos morimos, Pablo. El cuerpo no aguanta y el suyo tenía muchos años y mucho pasado. Pero déjame que te explique una cosa. Su sabiduría no ha muerto ni tampoco su legado. En ti volcó lo único que recordaba y quería enseñar, y también en mucha más gente. Él hablaba de ti cuando llamaba a casa, decía que estaba consagrado en tu educación y que, con la familia tan lejos, te sentía como un nieto. Es por eso por lo que tienes que recordarlo siempre y aplicar en tu vida lo que aprendiste de él.
Es el mayor homenaje que puedes hacerle. Hay mucha gente que recordará siempre a don Miguel. Así no morirá nunca. ¿Por qué dijiste antes que no había tenido una vida fácil? Esta es la última lección que mi tío quería que aprendieras, pero debes hacerlo tú solo. Será sin duda la lección más importante y la que más te va a costar entender. Creo que hasta ahora no lo ha hecho porque no tenías la edad suficiente para estar pensando en esas cosas, solo de disfrutar de las aventuras de Emilio Salgari o de Mark Twain, y me sonrió. No entiendo, conseguí responder. No te preocupes, lo harás con el tiempo. Te regaló su biblioteca antes de que se trasladase a esta residencia, ¿verdad? Sí, todos sus libros, los tengo en casa. Busca en ella. Sus libros te lo contarán todo de él. En ese momento por el pasillo aparecieron los operarios de la funeraria que traían la caja donde iban a meter el cuerpo de don Miguel. No tenía ningún adorno y carecía del crucifijo típico en su tapa. Más que un féretro, parecía un cajón. Pensé que aquello no debía impresionarme, ya que don Miguel era una persona sencilla que jamás hizo ostentación de nada, ni tan siquiera de su sabiduría, que era su principal valor. Su muerte debía ser igual. Sin saber todavía cuál era la última lección a la que se refería Luis Miguel, ya notaba sus primeras consecuencias. Empezaba a sentir el peso de una madurez incipiente. Los hechos me estaban sobrepasando. Pasé a la habitación y entonces lo vi preparado para su funeral. Dentro del ataúd y vestido como solía, de traje oscuro con camisa blanca, zapatos limpios y corbata. Peinado hacia atrás, afeitado y con cierto color en la cara debido al maquillaje, parecía que dormía y que de un momento a otro volvería a despertar para seguir contando mis historias leídas. A sus pies habían colocado un crucifijo, que había visto colgado en la pared de su librería del piso del barrio y que, cuando se trasladó a la residencia, fue uno de los pocos bienes que llevó consigo junto con el sillón y algunos libros. Ese crucifijo debía ser importante para él. No olvides todo lo que te enseñó. Lee sus libros y sigue aprendiendo de él, dijo sollozando doña Leonor, que difícilmente se mantenía en pie agarrada a mi brazo. El coche está preparado para su traslado, informó el operario de la funeraria. ¿Dónde lo llevan?, pregunté. Al crematorio de Córdoba. Su última voluntad era que sus restos fueran incinerados y que sus cenizas se esparcieran por Alsasua, el pueblo donde nació, respondió Pilar. En ese momento llamaron a la puerta y entró alguien con un gran ramo de flores buscando a don Antonio, que ya se disponía a recogerlo. En un lazo largo pude leer: de tus compañeros y compañeras del colegio Nuestra Señora de la Paz de Marmorejo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya solo queda que yo cuente el final y nos vamos todos contentos. Gracias a todos y a todas por venir. Algunos habéis cogido el coche esta tarde tan desapacible y la verdad que es un honor y un orgullo y estoy emocionado de que esta sala pues, se haya llenado de gente y de caras conocidas y también desconocidas y que espero conocer a partir de ahora. Gracias, África, diputada, compañera, por haberme dado la oportunidad de presentar mi novela oficialmente aquí en la Diputación Provincial, en este sitio tan espectacular y maravilloso, el Templo de la Cultura de la Diputación y de Jaén. Gracias, compañero y amigo Miguel Ángel, por esa gran disertación que has hecho sobre la historia que enmarca toda esta pequeña historia de ese maestro republicano que tuve la oportunidad de conocer al final de sus días. Cuando publiqué la novela, de las primeras personas en las que pensé que tenía que leérsela era tú, Miguel Ángel. Quería conocer tu opinión y sobre todo quería que si se produjera esta presentación fueras tú el que me acompañara, porque eres el brazo fuerte de la memoria histórica en nuestra provincia y la voz más acreditada. Gracias por esa presentación. Gracias a todos, de verdad, por venir. Amigo Andrés, gracias por movilizar también
a los voluntarios del Museo Provincial y gracias también a los miembros de la Asociación de Memoria Histórica que nos acompaña, compañeros del trabajo de Marmolejo y amigos de toda la vida. Gracias. Me he dejado las notas en el coche, por eso he estado tomando notas mientras que tú has estado hablando, y he podido apuntar lo que he podido, lo que me he acordado. Esta novela no hubiera sido posible, y yo creo que tampoco hubiera sido posible que yo me propusiera escribir un libro si no naciera de un acto de agradecimiento enorme a la figura del maestro y protagonista de la novela. La novela se llama Don Miguel, su nombre real fue Don Manuel. Quise cambiar los nombres de los protagonistas principales, puesto que la historia de su vida efectivamente está fisionada en alguna de sus partes, porque no conocía toda su vida. A este hombre yo lo conocí cuando tenía aproximadamente 10 años. Lo conocí por una situación casual, porque no fue ni siquiera mi maestro. Él ya estaba jubilado cuando lo conocí con 70 y largos, 80 años. Y fue mi vecino en el barrio del Huevo de Marmolejo, vivía escasamente 20 metros de mi piso, y a raíz de ahí él quiso en todo momento atraerme hasta su casa para que viera su biblioteca y pudiera formar parte de su escuela de vida, pues que durante 40 años no pudo tener. En ese momento yo no lo entendía, y de hecho todavía me asombro de lo que él, de una forma totalmente consciente, me iba enseñando, y yo iba aprendiendo a su lado sin darme cuenta. Él, durante aproximadamente unos 8 años, hasta que me fui a estudiar a Granada, compartía las tardes con él en ese piso del barrio del Huevo, donde tenía una biblioteca que es envidiable, una habitación entera llena de libros, en la que estaba solamente expuesto ese crucifijo en uno de los huecos que había, y que es uno de los elementos incógnitas de la novela. En todo momento él me regaló un primer libro, y en base a eso me enganchó, y ya cada 2 tardes aproximadamente iba a casa de este hombre a repasar la lectura, a escuchar y recitar poemas de Lorca, de Machado, de Miguel Hernández, a escuchar la música de Serrat, a ver la serie de Don Quijote, por ejemplo, de Alfredo Landa, y bueno, y una de las primeras lecturas que me dio a leer fue El Quijote en versión original, ni siquiera en una versión infantil para niños. Pues lógicamente tenía que ir casi todas las tardes, puesto que no entendía casi nada de lo que en ese castellano antiguo Miguel de Cervantes escribía. En un chaval de 10 o 11 años, pues imagínense. A raíz de ahí, pues yo fui bebiendo de toda esa cultura que aprendí a través de sus libros. Jamás me habló de política. Yo, de hecho, hasta después de su muerte, no sabía que era un maestro republicano. De hecho, en aquella época no sabía lo que eran los maestros republicanos. No conocía nada de nuestra historia del siglo XX, esa trágica historia de la guerra y de la dictadura. Nunca me habló de política. Ni siquiera me habló tampoco de religión. No me dio ninguna opinión para, pienso ahora, no influirme de una manera precipitada en mi pensamiento. Pero a través de sus libros y a través de su enseñanza me iba construyendo ese armazón ideológico y de valores que él creía que tenía que tener. Y fue a raíz de su muerte cuando descubrí su historia sorprendente y su historia trágica, y desde entonces tenía pensado escribir alguna vez esta historia para que todo el mundo la conociera. Pues desde que me fui a estudiar con 18 años, ahora que tengo 36, no he podido hacerlo.
Primero porque entendía que necesitaba un gran bagaje cultural, un gran conocimiento histórico sobre aquellos acontecimientos para poder contar la historia de una forma real, de una forma no sesgada, de una forma no, como se dice ahora mucho, de una forma no unilateral, sino que fuese una historia que acompañara su propia experiencia vital de la misma forma que él quiso enseñarnos, sin rencor y desde un punto de vista totalmente objetivo, porque él ya estaba totalmente reconciliado con su vida y con toda la sociedad. Y él, efectivamente, como dice nuestro compañero Miguel Ángel, pues sufrió pues todo tipo de vejaciones, todo tipo de injusticia, y además de una forma muy deliberada. Pero sí que es verdad que salvó su vida precisamente a que durante la época republicana, quizá por su juventud, no estuvo afiliado a ningún partido político, sí al sindicato de maestros, pero ningún partido político de la época, y quizás por eso pudo salir de la cárcel de ese fuerte de San Cristóbal en el año 1940. En base a ese homenaje que he querido hacerle al maestro, a don Manuel, lógicamente tuve que extenderlo ya a todo el magisterio republicano de nuestro país. Como él, ha habido muchas personas que se formaron en un programa educativo que puso en marcha la República en el año 31, que se llamaba el Plan Profesional, a mi juicio, uno de los programas educativos más ambiciosos que ha tenido nuestra historia y que sigue siendo, creo yo, el más perfecto y más ambicioso que se puso en marcha en el año 31. Y bajo ese programa educativo estudió don Miguel y estudiaron muchos maestros de aquella época. Fijaos hasta qué punto este programa era totalmente revolucionario y ambicioso, que en el preámbulo de esa ley del plan profesional decía lo siguiente: urgía crear escuelas, pero urgía más crear maestros. Urgía dotar a la escuela de medios para que cumpliera la función social que le está encomendada, pero urgía más capacitar al maestro para convertirlo en sacerdote de esta función. Urgía elevar la jerarquía de la escuela, pero urgía igualmente dar al maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá, haciéndole merecedor de ella. La escuela de la España que está en nuestras manos no será ni por su obra ni por su rango la escuela de la España de ayer. Será jardín y taller, convivencia de todas las clases sociales y todas las confesiones, principio de una selección que posibilitará el vuelo de la inteligencia a la cima del saber y del poder. La República no pretende solamente levantar las paredes de una escuela, aspira a dar a la escuela un alma. Con esta reforma, que es a la vez social, cultural y económica, la República tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer el alma del maestro con el fin de que sea el alma de la escuela. Aquel sistema no solo llenó España de escuelas. En Marmolejo, por ejemplo, se construyó un complejo de los escolares en aquella época, sino que además llenó la escuela de maestros formados y con un gran bagaje cultural. En este panorama estudió nuestro protagonista, don Miguel, y llegó el golpe de Estado. En Navarra triunfó desde el primer momento. Allí desde julio del año 36, que estaba el general Mola, el golpe de Estado triunfó y de momento empezó la represión. Los primeros que fueron depurados fueron absolutamente todos los maestros y maestras que estaban en la escuela, porque consideraron que gracias a su labor y a su doctrina, pues estaban creando ese gen rojo que le llamaban y demás.
nada más lejos de la realidad. Así crearon las comisiones de depuración y el maestro fue apartado y inmediatamente encarcelado. Fue inhabilitado como maestro y desterrado de Navarra y no pudo ejercer durante toda la dictadura hasta que llegó la ley de la amnistía y unos meses antes empezaron a amnistiar a todos los maestros republicanos y pudieron volver a dar clase, imaginaos, 40 años después. O sea, con 20, 21 años dejó de dar clase, solamente dio clase un año, y volvió a dar clase con 60 años. Eso trunca todo un proyecto vital, una vocación de servicio y todo un sueño. Y le dejaron dar clase incluso jubilado a todos los maestros que fueron represaliados, y él eligió Marmolejo por una serie de avatares que se cuentan en la novela, y allí acabó los últimos años de su vida. Y fue una persona muy educada, fue una persona efectivamente muy reservada, no contaba nada de su pasado. De hecho, a raíz de la publicación de esta novela, muchos amigos, compañeros del colegio no sabían su historia, sabían que era un maestro de jurado, un maestro de la República, pero nada, ni siquiera sabía que estuvo en la cárcel ni a qué se dedicó durante los 40 años que estuvo inhabilitado. En aquel tiempo, aquí cuento también una historia de otro maestro que conocí y que conoció también a los protagonistas de nuestra novela. Y quiero leer esta parte también de la novela porque resume muy bien lo que supuso la educación y los maestros republicanos en aquella época. Dice: imagina un chaval de tu edad que tiene que trabajar todos los días en el campo con sus padres para poder comer la ración diaria y mantenerse en pie, porque no tienen nada más y carecen de todo. Pasan frío en invierno, calor en verano, hambre durante todo el año. Viven en una choza con una chimenea sin más muebles que una mesa hecha con tablas, 3 taburetes, unas cuantas estanterías con algunos utensilios, ningún libro y 2 catres con colchones que son sacos de arpillera rellenos de paja. Soportan a un patrón abusón y autoritario que se pasea por los campos en su hermoso caballo y les hace trabajar de sol a sol, desde que salen los primeros rayos hasta que el último muere tras las colinas. Su única arma para sobrevivir son el silencio y la sumisión. Así, al menos, siguen vivos. De pronto llega la República y dice que todos los niños y niñas, sean de la condición que sean, están obligados a recibir una educación laica y gratuita. El hijo de estos campesinos empieza a ir a la escuela por primera vez. Sus manos, antes acostumbradas a los aperos de labranza, agrietadas y sucias, empiezan a sentir el tacto de las hojas de papel y de los lápices, y su oído, hecho a las órdenes del patrón y al canto de los pájaros, reciben las palabras de la maestra, que le dicta que no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, la idea política ni las creencias religiosas. Al principio no lo entendió, no comprendía el significado de aquellas palabras, hasta que supo que lo que quería decir la maestra era que todos éramos iguales ante la ley, que se acabaron los privilegios de los ricos sobre los pobres, de los hombres sobre las mujeres y de cualquier otra naturaleza. Sus ojos, cegados por el sol y vidriados por el polvo de los campos, empezaron a leer los versos de un tal Antonio Machado que hablaba sobre los campos de Castilla y de un olmo seco. Por primera vez reconocía su propio mundo en aquellas letras que antes le parecían jeroglíficos. Encontró la conexión con los libros y se enamoró de ellos. Empezó a hablarle a sus padres sobre inventos, sobre vidas mejores y poetas que cantaban a los campesinos, mientras ellos tenían que doblar su esfuerzo para compensar la ausencia de su hijo en el trabajo. Comenzó a desear otra vida, a sentirse capaz de seguirla, de conseguirla, a preguntarse por qué tenían que seguir viviendo en aquella miseria si no paraban de trabajar. ¿Por qué tenían que seguir soportando los abusos y la explotación del patrón que les pagaba un jornal ridículo comparado con los rendimientos del trabajo que les generaba grandes beneficios? En definitiva, empezó a darse cuenta de la injusticia que estaban sufriendo. El niño se armó de valor y fue a reclamar al patrón
mejores condiciones. Y este no solo no se las concedió, sino que tomó represalias contra sus padres y endureció su comportamiento. Cabreado, decía que el problema apareció desde que el niño iba a la escuela y aprendió a leer, que la maestra le estaba metiendo ideas peligrosas en la cabeza y que como siguiera así serían despedidos. Hasta que llegó ese día. Los padres y el niño tuvieron que dejar el pueblo con lo puesto e irse a la ciudad. La madre empezó a servir a los señoritos y el padre trabajó en una calderería donde no trabajaba menos que en el campo, pero al menos recibía un sueldo suficiente como para vivir en una casa alquilada y pagar los estudios del hijo, que empezó la carrera de magisterio. Cuando llegó la guerra, al padre lo fusilaron por rojo tras la falsa denuncia del patrón y el niño, que seguía estudiando, estuvo en la cárcel 15 años. Suspiró, me miró fijamente y tras un largo silencio dijo: ese niño era mi padre, Pablo. El único delito que había cometido fue aprender a leer y saber más de lo que le convenía. Y la culpable de eso, su maestra, que se lo enseñó todo. Pues todo lo que supuso en aquel momento la educación y los maestros, y por eso en aquel momento fueron depurados y represaliados. También esta novela, como no, es un homenaje a los libros y a la literatura. Un homenaje a los libros y la literatura y los escritores del siglo XX, que también sufrieron exilio, asesinato, incluso también por toda clase de represión. Antonio Machado, Lorca, Miguel Hernández. En toda la novela aparecen, no lo he contado, pero yo creo que más de 200 títulos y autores que de alguna forma también complementan toda la historia y cargan de contenido toda la historia. Son como historias paralelas que ayudan a contar toda la historia. En cuanto a los libros, hay un pasaje también de lo que le dice el padre de Don Miguel, porque el padre de Don Miguel también fue maestro de Alsasua y tuvo que esconder todos los libros que tenía en la escuela cuando empezaron las depuraciones de la biblioteca de los colegios. Y Don Miguel le preguntó, a ver si lo encuentro, que antes lo tenía marcado, pero... ¿te has traído la biblioteca de la escuela, padre? No quise disimular mi desconcierto, aquello sí que no me lo creo. Miguel, ya han solicitado en varias ocasiones que retiráramos algunos libros de esta biblioteca por considerarlos pornográficos, marxistas o perniciosos. Ellos sabrán, si todo empeora, corre peligro y no quiero que desaparezcan. Los libros siempre han sido las primeras víctimas de todas las revoluciones, de uno u otro sentido. La quema de la biblioteca de Alejandría, una pérdida de conocimiento sin precedentes para la humanidad. Los cientos de miles de libros que la Inquisición ha censurado y echado a la hoguera por considerarlos heréticos. Acuérdate de la quema de miles de libros y legajos de la Universidad Nazarí de Granada, que ordenó el cardenal Cisneros en la plaza de Virrambla, y que fue una de las mayores pérdidas documentales de Europa. Pero no vayamos tan lejos en el tiempo. ¿Ya no te acuerdas de cómo la gente enardecida, cuando se proclamó la República, quemaba iglesias y conventos en todo el país, con ellos su valiosísima biblioteca? Miles de volúmenes de incalculable valor fueron pactos de las llamas. En la residencia de los jesuitas de Madrid desaparecieron ediciones Príncipe de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Mi padre desviaba la mirada hacia arriba, como pidiendo perdón por un pecado que él no había cometido. O la quema de decenas de miles de libros en la plaza de la Ópera de Berlín hace 3 años por el régimen de Hitler por considerarlos antialemanes. O la destrucción del edificio de la Universidad de Oviedo en la Revolución del 34 por parte de los que apoyaron la insurrección, donde su biblioteca, con una colección de más de 100.000 volúmenes, algunos con más de 400 años, ardió por completo. Tengo que dar como ejemplo, paró un segundo para coger aire. En cada revolución, las primeras víctimas son ellos, repitió. Hubo un silencio que todavía hoy recuerdo con escalofrío. Un silencio que acompañó a la mirada congelada de mi padre dirigida hacia el suelo, donde estaban sus libros. Una mirada húmeda, de responsabilidad, de culpabilidad. Una mirada que en aquel momento me conmovió y que desde entonces cada día temí verla otra vez en un ser querido. Era la mirada de un hombre que estaba viendo lo que iba a ocurrir sin poder hacer nada para remediarlo. Estos libros no han cometido ningún delito, ni siquiera sus autores, solo el de alumbrar las conciencias de un pueblo que no merecía seguir
más siglo ignorante y explotado por los de siempre. Dijo poniendo sus manos en mi hombro y mirándome fijamente a los ojos. Escúchame, hijo. Nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que guardamos aquí. Nadie puede obligarte a develarte secreto y entiende muy bien lo que te digo. La debilidad no podrá nunca hacértelo develar. Hizo una pausa para darme tiempo a comprender lo que acababa de decir. Si te he enseñado esto es para que tú, algún día, cuando todo pase, venga aquí y lo rescate. Hijo, deberás sacarlo y enseñarlo, que todos tus alumnos los lean para que después comprendan que no hay nada malo en ellos y que no han cometido ningún delito. Tan solo han enseñado un conocimiento, un valor, un ideal, un sentimiento. El delito está en quien lo interpreta y el culpable es quien piensa que ese conocimiento, ese valor, ese ideal o ese sentimiento puede ser maligno para su propio interés. Los libros son la memoria de la humanidad. En ellos están todos los errores que jamás deberían repetirse. Nadie está condenado a no aprender. Nadie debe ser prisionero de su ignorancia ni de la miseria. Nadie está condenado a seguir siendo sumiso sin preguntarse por qué. Y ese es el delito de la República, hijo. Esa ha sido su mayor culpa, la de redimir al país por la escuela. ¿Lo recuerda? Por lo tanto, esta novela también es un homenaje a todos esos autores que no pudieron expresarse libremente y que lo hicieron a través de muchas editoriales extranjeras. En Francia, la editorial de Antonio Soriano, Librería Española, la editorial Losada, editoriales de México, editoriales de Moscú. Y durante los primeros años, sobre todo de la dictadura, esos libros entraban a través de la aduana, con la connivencia de algunos aduaneros que querían rebelarse de esa forma contra el régimen y además con la colaboración de muchísimas librerías que se jugaban la vida y su libertad por vender no solo literatura ya en aquel tiempo, sino también hacerlo de forma escondida en aquellos sótanos donde eran verdaderos espacios de libertad y donde se creaban tertulias de intelectuales que se rebelaban contra esa censura, ese bibliosidio español del que hablan algunos autores. En definitiva, esta obra es una oportunidad para la reconciliación, es una oportunidad para no olvidar nuestra historia y la historia de muchas personas que injustamente los ha silenciado el tiempo y que siguen silenciados. Y por eso hoy tristemente vemos muchas imágenes que pueden sonarnos repetidas a los que tenéis conocimiento, incluso habéis visto otros tiempos pasados, y es precisamente por esa falta de conocimiento o falta de consideración de toda la trágica historia de España del siglo XX. Pero esa no fue mi pretensión inicial y con esto acabo. La única pretensión que tuve con esta novela fue hacerle un homenaje a él, al maestro, a don Manuel García Rodríguez, que eran su nombre y apellido verdadero, al que le estaré eternamente agradecido, porque hay una frase de Joan Margarit, que Pedro Relaño, mi amigo y compañero, lo dijo en la presentación en Marmolejo, defendiendo la libertad. Y es un poema precioso en el que uno de los versos dice que la libertad es una librería. Y a mí don Manuel me regaló toda su librería. Y en aquel momento entendí, ahora entiendo, que lo que me regaló fue la libertad. Así que muchas gracias a todos y a todas por venir. Espero que os guste la novela. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ahora es el momento de poder resolverla. Pero sobre todo, espero que cuando leáis la novela os pongáis en contacto conmigo y me contéis vuestra experiencia. Si os ha gustado, y si no os ha gustado también, aquí estamos para expresar lo que cada uno opine. Muchas gracias.
Maravilla. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque no he leído el libro, pero con el capítulo que no habéis leído ya no tengo duda de que es un buen libro. Y una curiosidad, ¿cuál fue el primer libro que te regaló? ¿Que lo has dicho? En la novela está, sí, se llama Los héroes del progreso. Creo que el autor era Alberto Llano. Era una novela que pertenecía a la colección de las misiones pedagógicas que se puso en marcha en la República y tenía el sello del patronato. La novela se cuenta. He querido estructurar la novela como, por eso el protagonista muere en el primer capítulo, porque he querido que el lector vaya descubriendo la vida del maestro a la misma vez que lo hace Pablo. Y en capítulos alternativos se cuenta la vida del maestro en primera persona, y Pablo, este adolescente, también cuenta cómo va descubriendo la vida del maestro. Y entre un capítulo y otro, en tiempos distintos, se van dejando elementos comunes que suelen ser los libros, algunas de las incógnitas, como el crucifijo, una constitución, un maletín con libros, y que al final de la novela se unen para encontrar esa gran lección que el maestro le dio a este adolescente después de su muerte y que no quería dársela en vida mientras se conocían, porque consideraba que era muy joven para hablarle de política o enseñarle esa lección. Jacinto, no te he saludado. Muchas gracias por venir también. Gracias. Rafa, y una pregunta. ¿Cuál es el resorte? ¿Cómo consigue engancharte por primera vez? ¿Cómo conoces a tu vecino? ¿Qué ocurre para que de repente él se dirija a ti y tú te enganches a él? Pues lo voy a contar, aunque está contado la novela. En aquel momento el alcalde era Cristóbal Relaño, compañero y amigo, y aquí está también su hermano, y se construyó en Marmolejo construyó un apeadero, una estación de autobús un poco apartada de donde habitualmente se paraba el autobús, que hasta ahora lo que había era simplemente se paraba el autobús al lado de la churrería de Pepe. Si conocéis Marmolejo, allí paraba el autobús. Y en aquel momento se corrió el rumor de que iban a eliminar ese apeadero, pero no era cierto. La estación se construyó, iban allí a parar los autobuses y este apeadero pues iba a seguir. Total, que se creó un movimiento para coger firmas incluso. Y don Manuel, una persona mayor que hacía mucho uso de los autobuses porque no tenía coche particular, y claro, que yo era un fastidio para él, y se decidió colaborar en la recogida de firmas y fue a pedir firmas, y allí es donde, bueno, eso es un poco, está también novelado, exactamente no fue así, ¿verdad, mamá? Pero fue a recoger firmas, se le acabó la hoja en ese momento y me dijo que me acompañe el chico a mi casa a que le dé una hoja nueva de firma. Y ahí fue ya cuando entré, vi su biblioteca y me regaló el primer libro. Y me dijo, cuando empiece a leerlo, viene, que tengo más libros y vamos. Yo siempre he sido muy curioso y siempre me ha gustado escuchar a la gente mayor, a mi abuelo, la historia de mi abuelo de la guerra y todo, de mi abuelo Guillermo, que era el que un poco algo hablaba. Y siempre me gustaba escucharlo y el consejo de la gente mayor. Siempre he sido raro en ese sentido cuando era más joven, y por eso también a él, por eso me acerqué también a él, esa figura del maestro, y todas las enseñanzas que me daban pues me resultaban atractivas y atrayentes, y me iba a su casa todas muchas tardes, merendábamos juntos, bebíamos mosto sin alcohol, y en fin, la verdad que fue una experiencia inolvidable. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias de verdad.